¿Qué tal? Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más a través de este medio de comunicación para exponer la palabra de Dios a través de interesantes clases. Ya sabes que si pues les gusta y todo, eh, ponle me gusta y bueno, pues trata de suscribirte. Vamos a iniciar en este día pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría a través de su Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Pedimos sabiduría a Dios para poder comprender lo que Él nos dice a través de su palabra y bueno, pues que el Espíritu Santo nos guíe como debe ser, de la manera correcta y que la palabra de Dios se revele a nuestras vidas. Esto lo pedimos por los méritos de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a iniciar con una clase que se denomina Contracultura. Vamos a ver la parte número 1, Contracultura. Parte número 1. Así se denomina la clase de este día. Aquí dice pues que Daniel, vamos a hablar de un personaje, de un profeta llamado Daniel. Él tenía más o menos 16 años, era un adolescente, cuando fue exiliado junto con otros amigos a Babilonia, en el tiempo que Israel perdió su libertad. Israel era pues era como un atractivo muy grande para pueblos, naciones paganas para que lo conquistaran. Y Babilonia siempre estaba encima de Israel, queriéndolo tener bajo su yugo. Y en el tiempo de Daniel, pues eso ocurrió, ¿verdad? Usted sabe, cuando un país conquistaba a otro, pues trataban de llevar cautivos, gente de todo tipo, pero también llevaban cautivos o prisioneros, si así lo podemos decir, a gente valiosa para ellos, gente con inteligencia, gente que pudiera ser útil en esos países extranjeros. Entonces aquí fue el caso de Daniel. Daniel era un adolescente, junto con sus amigos, fueron llevados allá a Babilonia. Él, pues cuando llegó a Babilonia, él estaba en una tierra completamente desconocida, con otro idioma, con otras costumbres y una cultura completamente diferente. Vale la pena hacer un poquito de historia. No nos vamos a meter a profundidad en esta historia de Babilonia porque pues es muy extensa. Es muy extensa, sin embargo le puedo decir que en Babilonia pues había mucho paganismo, de allí sale todo lo que es la idolatría hasta hoy en día, de allí surge, podríamos decir que es la cuna de la idolatría, Babilonia. Entonces Babilonia era un pueblo, era una nación bárbara, era una nación que vivía totalmente apartado de Dios, porque pues ellos adoraban a otros dioses, ellos tenían otras costumbres, otro idioma, total de que Daniel era un completo desconocido allí. Él no estaba en su hábitat natural, al igual que sus amigos. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, bueno, a mí sí me tocó vivir, ¿verdad? ¿Usted se ha preguntado cómo se siente una persona que cambia de ciudad o de país a los primeros días que llega? Sobre todo si es un país en el cual pues no conocemos el idioma, vamos a sentirnos un tanto frustrados de no poder entender lo que la mayoría de las personas hablan, ni siquiera lo más elemental. Por eso es bien importante que si nosotros pensamos en irnos a vivir a un país que no tenga nuestro idioma, pues hay que aprenderlo, ¿verdad? Porque si no vamos a tener bastantes contratiempos. Pero también estos cambios también se pueden ver en estados de un mismo país. Por ejemplo, el caso de México. Yo le puedo decir con todo conocimiento de causa que yo no estoy viviendo en el lugar donde yo nací. Yo tengo aquí ya muchísimos años, ya tengo décadas, y quiero decirle que cuando yo me vine a radicar a esta ciudad, que es una frontera con Estados Unidos, sí hubo un cambio, sí se notan los cambios, porque pues aquí en México tenemos mucha diversidad cultural. En la comida hay lenguajes, hay lenguas de los indígenas en diferentes estados, hay muchas cosas que sí difiere un estado de otro. Y yo me vine de un estado sí norteño, pero más al sur.
O sea, yo vivo en una frontera ya con Estados Unidos, ya en la parte norteña completamente de nuestro país, México, pero mi estado, el estado donde yo nací, pues está como quien dice ya más para el sur. Entonces sí hay costumbres muy diferentes aquí a esta ciudad fronteriza y cuando yo me vine, pues sí fue un cambio así radical para mí porque pues aunque lógico en todo México hablamos el mismo idioma, pero hay costumbres, hay palabras, hay modismos, hay lenguajes coloquiales en cada estado que muchas veces tú no entiendes y tampoco entiendes la gente cómo vive, cómo se dirige a la gente, a otras personas, cómo se viste, lo que come, su estilo de vida. Para mí sí fue un cambio, ¿eh? Fue un choque cultural importante y además en el tiempo que yo me vine a radicar aquí a Ciudad Juárez había mucha discriminación. A lo mejor todavía en cierta forma lo hay, pero no igual como cuando yo llegué aquí a esta ciudad fronteriza. Había un auge de muchas empresas maquiladoras que vinieron a establecerse aquí a esta ciudad. Y bueno, pues mucha gente del norte, del norte de más para el sur, de estados como el mío, norteño, pero más para el sur, pero también de estados del centro y sur del país. Algunos estados que no tenían las mismas posibilidades económicas sus habitantes decidieron venirse a trabajar aquí a la frontera a estas empresas maquiladoras, así que llegaron la mayoría de personas que emigraron de otros estados, puedo decirlo con todo conocimiento de causa, fueron del estado de Veracruz, de mi estado de Durango, de Coahuila, de Chiapas, de esos estados. Y bueno, aquí la gente, no digo que los juarenses, yo quiero hacer aclaración, aquí en esta ciudad fronteriza hay mucha diversidad, hay muchas personas, es una ciudad cosmopolita, perdón, donde viven personas incluso de otros países. También hay mucha gente que estamos aquí radicando, la mayoría somos de otros estados. Es muy raro ver aquí la gente que verdaderamente sea nacida aquí en Ciudad Juárez. Sin embargo, pues toda esta gente que ha venido a asentarse, como igual que yo, pues somos personas que somos las que principalmente discriminamos que a los de Torreón, Coahuila, también a los de Coahuila, los torreonenses y que los juarochos, o sea, palabras así que bueno, pues tú sabes, a muchas personas les lastimaba. Entonces yo llegué en un tiempo donde había mucha discriminación. Cuando yo llegué, bueno, pues algunas formas, algunas costumbres de aquí de las personas no me gustaron, algunas palabras, alguna forma de conducirse, sí fue raro para mí al principio. Pero todo esto, conforme fue pasando el tiempo, no quiere decir que yo me haya adaptado a muchas cosas que yo al principio vi, ¿verdad? Vi cómo se vestían aquí las mujeres, no todas, hago aclaración. Muchas mujeres vi cómo se vestían diferente, vi como pues algunas expresiones diferentes, o sea, muchas cosas. Y decían, es que tú vienes de provincia, me decían, a pesar de que Ciudad Juárez es un municipio, pero yo, pues yo traía completamente cambiadas otras costumbres, otra forma pues de ser. Sin embargo, pues ya pasaron ya décadas, pasó mucho ya mucho tiempo y pues ahora te puedo yo decir que no me adapté a las costumbres, pero sí pude entender pues la diversidad cultural que tenemos aquí en esta frontera. Con esta explicación yo te estoy diciendo que no es fácil llegar a otra parte donde tú no conoces, de donde tú no eres. Entonces yo me puedo poner en cierta forma en los zapatos de este profeta llamado Daniel. El más difícil porque a él le tocó, bueno, pues repito, en otro país, con otro idioma, con otras costumbres, con otras religiones, porque pues eran varias ahí las que se profesaban. Entonces, pues para ellos era complicado, ¿verdad? Vamos a leer una parte de la palabra de Dios, precisamente del libro de Daniel que está en el capítulo 1, versículos 6, 8, 11 y 13. Esta es la versión
nueva versión internacional, así que si tú tienes ahí tu Reina Valera no hay ningún problema. Vamos a leerla, dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o sea, los amigos de Daniel. Fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abed-Negó. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. O sea, le estaban pidiendo de manera educada, con gracia, le estaban pidiendo al jefe del Estado Mayor de Babilonia que no les diera comida de la que regularmente comían en aquel país. Y todavía hoy en día, permíteme platicarte un poco, todavía hoy en día en Israel tienen una comida muy limpia, la kosher. Es una comida en la cual todavía el judaísmo se basa mucho en el libro de Levítico. Los animales que se deben de comer, todo eso es también algo que está dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos, pues, judíos radicales, tradicionales, por supuesto que no iban a comer otros platillos extraños ahí en aquel país. Y déjame comentarte algo, cuando yo estuve en Israel, te puedes tú dar cuenta, ¿verdad? La comida exquisita, pescado, oveja, poca res, pero también la comen. Les gusta más las ovejas, el pollo y el pescado. Lo que son leche, yogur, queso, fruta, etcétera, todo eso te lo comen, pero ojo, ellos todavía hoy en día cuidan mucho de no mezclar, por ejemplo, si están comiendo carne roja, ya sea de oveja o de res, ellos no comen nada que sea relacionado con lácteos, por ejemplo, queso o yogur, no lo comen el mismo día porque dicen que está hecho con la leche y la leche, pues ya ves que en cierta forma es la sangre tanto del ser humano como del animal. Entonces ellos no hacen esa mezcla de, por ejemplo, nosotros que hacemos nuestros tacos con carne de res y luego queso encima, ¿verdad? Así ricos. No, ellos no, ellos no. Ellos comen carne roja, pero con verduras, con su agua, su limonada, nada que pueda estar relacionado con productos lácteos. Cuando ellos comen queso, yogur, pues tienen que hacerlo acompañado de otras cosas o de carne blanca. Pero así todavía tienen ellos mucho cuidado. En el avión, en el AL, es la línea aérea israelí, ahí te preguntan, ¿verdad? Si tú quieres comer la comida kosher, la que ellos comen, los judíos, y bueno, pues ahí te sirven tu yogur, tu frutita, tu huevito, o sea, no creas que están comiendo cosas del otro mundo, ¿verdad? Pero sin embargo son cosas muy limpias. Sin embargo, a mí me tocó estar platicando con una pastora de Guadalajara, Jalisco. También ella estuvo en Israel, pero la llevaron a Egipto. La llevaron allá a conocer algunas cosas y a ella le dieron de comer, ella no supo, ¿verdad? No supo qué fue lo que le dieron de comer. Sin embargo, el guía le dijo, oiga, ¿sí supo lo que comió? Dijo ella, no. Pues dijo, le dieron de comer carne de gato en Egipto. Eso es verdad, ¿eh? La pastora Alejandra, que está allí en Guadalajara, Jalisco, ella nos comentó, se puso muy mal, muy mal. Dice que sí, que a ella se le hizo un tanto extraña la carne esa que comió y pues imagínate estar pensando que era de gato. Pues bueno, eso le provocó una fiebre tifoidea en Israel. Eso me comentó la pastora Alejandra Gascón.
Y te digo que por eso, pues imagínate Daniel, ¿verdad? En aquel tiempo no sabemos qué carne comerían allá en Babilonia, no, no sé. Lo que sí te puedo decir es que para ellos, pues iba a ser una cosa tremenda, ¿verdad? Dijeron, no, 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 permítenos, por favor, comer vegetales y agua. Y vas a ver que nuestro semblante y vamos a estar muy bien, hasta mejor que otros. O sea, una comida muy, muy sana. Tengo que platicarte todo esto para que veas tú cómo sí tiene mucho que ver la cultura de otras partes, de otros lugares. Cuando tú y yo somos ya hijos de Dios, que hemos recibido a nuestro Señor, amado Jesucristo, nosotros también tenemos que cambiar muchas cosas que estamos acostumbrados en la cultura, vamos a llamarle de alguna manera, así entre comillas. Estamos acostumbrados a hacer muchas cosas en el mundo y eso va en contra de la cultura, si le podemos llamar así, del reino de Dios. O sea, nosotros no podemos adaptarnos como hijos de Dios a las costumbres del mundo. A lo mejor tú dices, bueno, pero pues en el mundo comemos de todo tipo de carnes, etcétera, sí. Pero también Dios nos llama, ¿verdad?, a ser prudentes para cuidarnos. Aquí hay una clase que se denomina ¿Qué me enferma? La puedes buscar en este canal y la puedes tú estar escuchando, porque ahí también habla una de las causas por las cuales nos enfermamos es la negligencia. Entonces también tiene mucho que ver, ¿verdad?, lo que comemos para enfermarnos. Pero también espiritualmente hay muchas cosas que pues tú no te comerías, ¿verdad? Ni yo tampoco. Ya ves ahora con el internet, con la maravilla del internet, que podemos ver otras costumbres de otros países muy alejados al nuestro. Nos hemos dado cuenta que en otras culturas se comen animales que en el libro de Levítico, de acuerdo a la Biblia, pues son animales inmundos, y que no por ningún motivo ni por accidente se comerían en los tiempos de la Biblia y menos ahora el pueblo judío y a lo mejor ni tú ni yo, ¿verdad? Sin embargo, hay culturas donde se comen los ratones, las víboras, pues ya ves, esta pandemia se dice, yo no soy médico, no soy experto, pero lo que se dijo que originalmente fue precisamente esta enfermedad derivada de haber comido allá en un país, en el país, en China, que habían comido murciélago. Entonces son cosas que Dios prohibió en el libro de Levítico, de la comida de animales que se podían comer. Entonces ellos pues tenían ya, en base a eso, pues ellos tenían que tener ese cuidado. Estos muchachos eran, dices tú, bueno, pues ¿y por qué los cuidaban si eran prisioneros? Porque eran personas que les iban a aportar de su talento. Es como cuando hay fuga de talentos, ¿verdad? Alguien muy preparado, muy capacitado, pues no tiene la necesidad de irse de ilegal a un país, porque para aquel país a donde vaya, pues va a ser una persona que aunque sea extranjera, va a ser va a ser alguien que aporte para bien de aquella nación. O sea, hay gente que es valiosa por sus estudios, por lo que sabe, y en otro país pues llega y se le abren las puertas. Así estos jóvenes eran muchachos que el rey de Babilonia sabía que eran muchachos inteligentes y de alguna manera pues iban a ser útiles allí en el reino. Y fíjate el significado de los nombres que les cambió el rey. Ananías significa Jehová me ha dado gracia. Ellos traían sus nombres judíos, claro. Y se lo cambiaron ahí en Babilonia por Sadrach, que quiere decir tengo miedo de Dios. Misael significa nadie se puede comparar con mi Dios. Y le cambiaron el nombre a Mesac, que quiere decir soy despreciado y rechazado. Azarías significa Jehová es mi ayuda. Y le cambiaron el nombre a Abed-Nego, siervo de Nebo, que es un ídolo abominable, es un dios para ellos. Daniel significa Dios es mi juez y le cambiaron el nombre a Belsázar, que es de veras el cambio más tremendo, espiritualmente hablando, el más impresionante de los otros nombres que yo te acabo de mencionar de los amigos de Daniel. ¿Cómo crees que es el significado que le dieron a Daniel? Belsázar. Un profeta, porque los otros amigos pues, fueron personas valiosas, pero Daniel es un profeta, ¿verdad? Ahí está el libro de Daniel, tuvo grandes visiones. Tuvo grandes visiones que hoy en nuestros días nosotros las podemos estar viendo y todavía nos faltan por ver el cumplimiento de esas profecías. O sea, Daniel, un siervo importante de Dios, le fue cambiado a Belsázar
que quiere decir dama que protege al rey. O sea, intentaron cambiarle su identidad de hombre. Aquí, ojo con esto. Allí en ese país pagano le cambiaron el nombre a Daniel. El enemigo sabe la guerra que le vamos a dar en el reino de Dios y de una o de otra manera te quiere destruir, como dice la palabra. El enemigo vino a destruir, a hurtar y a matar. Jesucristo vino a traernos vida y vida en abundancia. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque de una o de otra manera quería perjudicar a Daniel. Tiene mucho que ver el nombre, el significado de nuestros nombres. Si tú ves a lo largo de la Biblia, dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre, es muy importante porque es lo que avala que eres tú, ¿verdad? Entonces, ellos traían esos nombres judíos que ya supiste el significado, y acá en este país pagano les quisieron hasta cambiar con el nombre la identidad. Esto hoy en día estamos viendo que es algo, pues ya se está haciendo, lamentablemente digo, muy común, entre comillas, de que muchos hombres, al igual que muchas mujeres, tú te puedes dar cuenta en las noticias, te puedes dar cuenta en las redes sociales, hay hombres y mujeres que han cambiado su identidad sexual. Se nació hombre y ahora es una mujer. ¿Sí lo has visto? Cambian de nombre. Se llamaban, por decir, Juan y ellas son Jessica o etcétera. O sea, hoy en día eso es algo hasta cierto punto ya común en el mundo. Claro que para Dios no, porque Dios ya nos hizo, ¿verdad? Ya nos hizo como con el sexo que tenemos y nosotros tenemos que estar contentos como Dios nos hizo. Entonces, la cultura, los amigos, las redes sociales, tus propias emociones y temores buscan moldearte y cambiarte a su manera, algo que no está en el diseño de Dios para nosotros, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver que tú y yo siempre estemos en sintonía con la palabra de Dios. Porque ya repito, Dios nos hizo tal como somos, no nos deja tal y como somos en relación a lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, eso espiritualmente hablando, lo que el pecado nos hizo, lo que el pecado nos dejó. Dios nos va a ir cambiando cada vez más si nosotros lo anhelamos. O sea, nosotros podríamos ahorita pensar tú y yo, ¿de qué manera la cultura, amigos y familiares intentan cambiar nuestra identidad, verdad? ¿Qué es esto? Te puedes enfrentar al bullying, palabras despectivas como eres tonto, tonta, eres gorda, eres flaca, eres fea, eres bonita, te ves afeminado, te ves muy débil, te ves como hombre, o sea, en el caso de las mujeres, o sea, de esa manera muchas veces el mundo, el enemigo a través de las personas nos quiere cambiar nuestra identidad, la identidad que Dios nos dio desde el vientre de nuestras madres. Entonces tenemos que tener este cuidado, ¿verdad? Dios ve la realidad de nuestro pasado y presente, pero también ve el potencial de nuestro futuro. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras y cultura, que no marquen nuestra vida a algo que no somos y que no está en el diseño de Dios. Dios desea que salgamos adelante y usarnos para brillar en nuestra generación y cultura. En este tiempo que nos ha tocado vivir a ti y a mí, estamos viendo cosas que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que ya para muchos es normal, digo entre comillas, porque claro que no lo es. No está dentro del plan de Dios. Una persona que reniega de sí misma porque su aspecto no le gusta o porque tuvo la nariz fea o porque tuvo el cuerpo feo, digo, es una forma de que mucha gente se expresa, o que yo no quería ser mujer, quería ser hombre o viceversa. Todo eso es un acto de rebeldía hacia Dios, porque Él es el que al final de cuentas
Él es el que nos ha creado, ¿verdad? A imagen y semejanza de su Hijo. Y a mí siempre me va a gustar recomendarte el Salmo 139 que dice, mi embrión vieron tus ojos. El Señor ya sabía lo que tú y yo íbamos a hacer, ¿verdad? Aquí hay clases para las personas, para las mujeres que se han sentido mal físicamente, que traen el autoestima. Yo no he visto mujer fea, no la he visto. Lo que he visto son personas que traen muchas heridas en su corazón y una autoestima muy baja. Eso es lo que yo he visto y he podido estar ayudando a algunas en la administración. Pero muchas mujeres precisamente por todos esos sentimientos y emociones encontradas, que al final de cuentas están en el alma, en el asiento de esas emociones, esas pasiones, todo, donde hay el control de la mente, etcétera, pues quiero decirte que estas personas, por traer toda esa serie de sentimientos encontrados, caen rendidas a la cultura o subcultura de este mundo, ¿verdad? Te dicen, bueno, pues tú te verías más bien si te cambiaras la nariz o esto, hicieras aquello, ¿sí? ¿Y cuántas veces se pueden perjudicar su salud? Y no nada más, hay gente, mujeres que han muerto en una simple cirugía de nariz. Te digo una simple cirugía porque pues, no es una cirugía mayor, sin embargo hay mujeres que han quedado allí en el quirófano. Yo te lo digo porque con todo conocimiento de causa, yo lo he visto, me ha tocado hacer notas trágicas de mujeres bonitas que no les hacía falta ni les sobraba nada, sin embargo se va convirtiendo como en una obsesión de tener diferente la nariz, de tener diferente los labios, de tener diferente el cuerpo y terminan muchas veces perjudicándose, no sabes a qué extremo. Pierden sus facciones, pierden la vida, pierden la salud. Una cantante muy conocida de aquí del estado de Chihuahua, hace muchísimos años se sometió a una liposucción. Esto no quiere decir que sea malo que tú te quieras hacer un arreglo, pero esto se convierte en una obsesión porque es lo que en el mundo se usa mucho. Esta cantante quedó como en estado como de coma y luego después se recuperó, pero ya su cerebro y sus movimientos ya no quedaron normales. Ella nunca volvió a ser una persona normal, estuvo muy grave, estuvo, te repito, en coma por una liposucción que se sometió esta cantante de aquí de Chihuahua, muy famosa hace ya muchas décadas. Ella ya es una señora ya muy grande, pero nunca se recuperó, nunca se recuperó. Entonces esto es lo que la cultura del mundo te invita a hacer y a que te adaptes que a esto y que a aquello. Cuidado con esto, ¿verdad? No permitamos que la opinión pública o nuestro pasado dicte nuestro futuro. Dice en la carta del apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros no somos un accidente. Somos la obra maestra de Dios y nos creó con propósito para hacer lo que Él ha planeado y que va de la mano con nuestra identidad, talentos y potencial. Así que hay que aprovechar esta oportunidad para servirlo dentro de lo que Dios nos ha dado. No tenemos por qué ser igual que los demás. Somos únicos en nuestro género. Dios nos hizo con características diferentes a cada una, a cada uno, a los hombres también. No somos iguales, aunque sean nuestros hijos. Cada quien somos diferentes y Dios nos creó con un propósito diferente. ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos da para servirlo? Porque es bien claro que tenemos los que hemos recibido a Cristo. El que no sirve, no sirve, ¿verdad? Daniel es un gran ejemplo de la manera en que enfrentamos una cultura incorrecta y demandante. El mundo dice que está bien muchas cosas, al mundo le parecen las cosas que están bien, las cosas malas que están bien,
como dice la palabra, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿sí? A él se le exigió comer alimentos que eran nocivos y que eran prohibidos en su cultura y en sus convicciones, pero él, te repito, respetuosamente se negó. Claro que no maldijo a las personas, ni discutió, sino que pidió una oportunidad de evitarlos. Hay que defender nosotros y definir nuestras convicciones, pero ¿con qué? Con gracia y verdad. Como Jesús lo hizo, ¿verdad? Hay que anticiparnos a definir nuestras convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. Nada más, para que cuando venga la tentación, nosotros podamos defenderlas. Una pregunta: ¿cuál es una convicción que como hijos de Dios debemos definir anticipadamente? Bueno, el apóstol Pablo, así como Daniel, es un claro ejemplo. Ellos se enfrentaron gobernantes paganos y fue de influencia mostrando gracia y verdad. Es decir, ellos mostraron siempre respeto y firmeza en sus convicciones. Esto puedes leerlo en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, a lo que Pablo muchas veces se llegó a enfrentar. Te recuerdo que Pablo fue un apóstol que llevó la palabra de Dios a los gentiles más allá de Israel, lo llevó a Grecia, lo llevó a Roma. O sea, el apóstol Pablo, él trascendió, ahora sí podemos decir, fronteras, ¿verdad? Y en su tiempo, donde no había los aviones que hoy tenemos ni nada, pues es algo más digno de alabar lo que él hizo, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. Somos propensos los seres humanos a irnos a los extremos. Algunos ante la presión se amoldan a la cultura, otros resisten pero sin gracia, alejando de esta manera a los demás. Pablo, quien modeló este balance, se lo enseñó a su hijo espiritual Timoteo. Ahorita te voy a leer la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 25. Mira, hoy en día a mí me gusta mucho esta parte, y yo creo que vale la pena preparar una clase que hable de cómo nosotros tenemos que confrontar. Hay dos grupos de personas en el mundo. Un grupo que está conectado sin verdad, para que lo anotes ahí, para que lo consideres. Hay otro grupo que está sin conexión, pero con verdad. ¿Qué quiere decir esto? El grupo de personas que están conectadas sin verdad es ese grupo de personas que en la familia, en el trabajo, en donde se desarrollen en la sociedad, están conectados con toda la gente, llevan amistad y son populares con todo mundo, pero no hay verdad entre esas personas. ¿Cómo logras tú tener ese tipo de relaciones? Pues no diciéndole a la gente la verdad. Me explico. Por temor a que esa persona te deje de hablar o que te excluyan del grupo o que no les caigas bien, etcétera. Entonces, mejor tú por comodidad dices: prefiero tenerlo de amigo a de enemigo. ¿Por qué? Porque no tienes ni la más mínima idea de cómo enfrentar la verdad con aquella persona, pero con gracia y verdad. Y esto es bien importante porque son amistades y relaciones falsas. Si la verdad no está en medio de cualquier relación, llámese familiar, llámese con Dios, llámese con amigos, con quien sea, si no está de por medio la verdad, es una relación falsa, ¿sí? Entonces, ¿de qué te sirve ser tan popular con medio mundo si no les dices la verdad? Y muchas veces vamos a tener que confrontar a la gente para poderla sacar del error. Siempre y cuando conocemos ya a Dios, nos tenemos que guiar por el Espíritu Santo para hacerlo con gracia. Por eso aquí estoy diciéndolo, ¿verdad? Que siempre tenemos que tener nuestra base en la palabra de Dios, que es la que nos da sabiduría, entendimiento y que nos ayuda a llevar esa palabra correcta. Entonces,
¿De qué ganas con estar conectado o conectada sin verdad? En el otro extremo, hay gente que dice, ah, no, yo soy muy franca, yo así soy. Y dejan la verdad caerla como una piedra, como una losa encima de la gente. O sea, sí es verdad lo que yo te estoy diciendo, pero no tengo gracia para decírtelo y ya te lastimé. Acuérdate que somos seres emocionales. Entonces, si yo soy muy franca, entre comillas franca, a veces somos sarcásticos, somos irónicos, traemos la maldad ya, porque somos una raza caída. Entonces, a veces sabemos que es la verdad, pero se lo decimos así hasta como si le echáramos limón a la herida y nos quedamos sin amistades, la familia nos evita, todo mundo va a decir, no, 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 yo con esta persona para nada, porque, ay, no, deja caer las cosas como piedras, como cuchillos, si me explico, ese es el otro grupo, gente sin conexión, pero con verdad, o sea, los extremos nunca serán buenos. Por eso el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar el equilibrio. Pero de que tenemos que ser confrontadas con la verdad, tiene que ser así. Si no, pues yo no te estoy amando como si fueras mi amiga. Si yo no te digo cosas que, mira, no es lo que yo pienso. Mira, la palabra de Dios nos enseña que así y así, pero tú sabes, porque tú ya tienes una relación con Dios, que sea Dios el que te guíe. ¿Verdad? Es una forma de yo ver las cosas, por eso siempre lo voy a decir, es importante que cuando nosotras que servimos a Dios llevamos la palabra, hablemos de nuestro propio testimonio para que la gente lo entienda. Yo no puedo hablar del testimonio de alguien más a menos de que me lo permita comentarlo nada más por encima, no como lo sintió, porque yo no lo voy a sentir igual que la otra persona. Sin embargo, mi testimonio, lo que yo he vivido, yo sí lo puedo decir con todo conocimiento de causa, porque pues a mí me ocurrió, a mí me pasó y eso te va a servir a ti. En cierta forma, yo eso lo voy a usar, esas experiencias de vida, para poderte decir cómo Dios actúa en ciertas cosas. Entonces sí podemos hablar la verdad con gracia, como te repito, como lo hizo Pablo, como lo hizo Daniel. Hay muchas cosas que hoy en día, pues la gente te dice, no, mira, pues, tienen su religión, tienen sus costumbres y tú pues no vas a herir a esas personas porque a lo mejor sí es gente que quieres mucho. Yo tengo amistades, ¿verdad? Les he dado clases a muchachos que son homosexuales. Yo les he dado clases de belleza, de estéticosmetología, y creo que para mí hasta la fecha me hablan con mucho cariño, yo los respeto bastante como seres humanos, yo sería incapaz de faltarles al respeto si no, no tuviera amistades de tantos años, ¿verdad? Y te lo digo, y te lo puedo mencionar porque tengo amigos hasta en el extranjero que tienen ese estilo de vida, ¿no? O sea, allá en España, tengo un amigo periodista, tengo aquí en México muchos que son homosexuales. Y quiero que sepas que yo me llevo bien con ellos, o sea, yo los respeto jamás, jamás en la vida me vas a escuchar incluso ni cuando han estado como alumnos míos. Yo nunca les he dicho, si algunos se ponen nombre de mujer, jamás yo les voy a decir eso, yo les voy a decir su nombre de varón que tienen, les dices, oye fulanito, nada más. En una ocasión me acuerdo yo cuando andaba reporteando los espectáculos, una colega que no voy a dar nombres, fuimos las dos a entrevistar a un muchacho de estos, ¿no? Que ya murió, Francis murió, vino aquí a esta ciudad fronteriza, muy amable él, le digo, muy propio, pero pues él se vestía de mujer, etcétera, etcétera, y luego yo le estuve haciendo su entrevista a Francis y creo que, no me acuerdo el nombre, si era, no me acuerdo el nombre de él, pero él a mí me dio su nombre, dije, ¿cómo te llamas? Atrás de micrófonos antes de empezar la entrevista, le dije, ¿cuál es su nombre? No, pues me llamo fulano de tal, ok. Vamos
vamos a empezar, le dije, mire, él en ningún momento faltó de respeto, que se sintiera mal. Claro que no, al contrario, estuvo muy a gusto platicando en la entrevista. Y ya, le dije que cómo había empezado su carrera, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos me dice esta compañerita, dice, oye, se fue él, alguien le habló. Dice, oye, ¿por qué le hablaste por qué no le dijiste ella? Le dije, a ver, un momento, le dije. ¿Cómo que ella? Le dije, él es un hombre. Yo le hablé con respeto. Él tuviste, le dije que él me dio su nombre de varón. Entonces yo no le estoy faltando al respeto. ¿Por qué le voy a hablar como mujer? Te hablo a ti que tú eres mujer. Le dije, pero a él no. Él es un hombre. Ya lo que él haga no me interesa. Yo vine a entrevistarlo a él. Él me dio su nombre. Yo le pregunté por su carrera. San se acabó. Pero así, o sea, como que fue un reclamo, ¿verdad? Ya ella ya hizo su entrevista, ya si ella quería tratarlo a él como mujer, etcétera, etcétera, bueno, pues ya era cuestión de ella, ¿sí? O sea, yo tengo que entender, pues él tiene un nombre, él nació varón, yo no le estoy diciendo, oye, lo que tú estás haciendo, bibliazos y todo. No, o sea, tenemos que tener un respeto y con esas personas les podemos predicar de la palabra de Dios, pero con un respeto. Yo a mis alumnos, y lo digo con toda seguridad, ellos a mí me quisieron mucho, me respetaron como persona porque yo los respeto como personas, pero jamás en la vida los voy a tratar como mujeres porque no lo son, ni a las mujeres como hombres porque tampoco lo son. Entonces yo los trato porque tienen un nombre. Si eres Rosa, eres Rosa. Si eres Juan, eres Juan. Punto. Y eso no quiere decir que yo te esté faltando al respeto. Entonces, cuidado con eso, porque también nosotros no podemos caer en ese tipo de cosas. O sea, habrá gente que te va a decir, oye, pero es que a mí me dicen fulana de tal. Pues bueno, puedes omitir el nombre. Yo aún así sí llegué a decirle, mira hijo, yo te voy a tratar así, tú con mucho respeto. Sabes que yo te respeto. Ya no te dice nada, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar bien seguras de lo que nosotras representamos en el reino de Dios. A eso me refiero. No tienes por qué perder las amistades. Yo no las he perdido por eso, ¿eh? Y no creas que porque te estoy diciendo a través de este medio de comunicación quiero quedar muy bien contigo. No, claro que no. Claro que no. Si yo hubiera tenido algún problema alguna sola vez en mi vida con alguna persona así, créelo que sería la primera persona que te lo diría, para que no lo hicieras. Pero como no he tenido yo ese todavía, y les pido a Dios en su infinita gracia y misericordia que no permita que yo vaya a tener un problema con alguien así, porque no es mi interés pelearme o hacerle sentir mal. No quiero, ni quiero eso. Entonces hay que tener gracia. Dice la segunda de Timoteo 2, 22 al 25, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que pues debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Somos llamados a seguir la justicia y la fe, pero también el amor y la paz. Debemos presentar la verdad, pero con amabilidad, ternura y respeto. La meta no es solo tener la razón o ganar argumentos, sino ser de influencia. Jesús mostró amor, gracia, convivió con pecadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con mucha gente que en aquel tiempo era repudiada por su estilo de vida. Y él supo
Él supo tratarlos con amor, Él supo mostrar esa misericordia que ha mostrado conmigo, que ha mostrado contigo. Él es amor, Él es paz. Jesucristo es nuestro único ejemplo y el mejor que nosotros debemos de seguir para no lastimar a los demás, pero no nos podemos acoplar a la cultura que nos ofrece este mundo. Vivimos en medio de esta cultura del mundo, es como una arena movediza, pero es necesario que tú y yo estemos bien conocidas de la palabra de Dios, que es nuestro fundamento para la vida y para poder decir lo que te estoy comentando a ti, lo que te estoy diciendo, valga la redundancia, es basado no en mi palabra, en lo que yo crea, en lo que yo piensa, en lo que yo piense, en lo que Dios dice, lo que Dios determina. Entonces tenemos que andar con eso muy listos siempre, ¿verdad? Las pruebas no son malas, las que Dios nos pone, son parte de la vida o que permite, son parte de la vida y nos hacen más fuertes y fructíferas. Entonces, como el caso de Daniel y sus amigos, fueron sometidos a 10 días de prueba y salieron mejor y el rey los consideró 10 veces mejores que los demás. Cuando tú y yo nos ajustamos a la palabra de Dios, quiero que sepas que ese respaldo espiritual de Dios lo vamos a tener siempre cuando hacemos su perfecta voluntad y defendemos con amor, con gracia y con verdad la palabra de Dios, los mandamientos, las instrucciones que Dios dejó para nuestras vidas. Por ejemplo, 10 días en la Biblia hay ejemplos, nos señalan algunos principios. 10 mandamientos que probarían la obediencia del pueblo. 10% del ingreso, el diezmo, probaría las prioridades que debemos de tener tú y yo. 10 días en el aposento alto probarían la persistencia. Dios quiere que seamos un equipo probado, que seamos más fuertes, sólidos y fructíferos, que seamos contracultura. ¿Cómo podemos ser contracultura? Bueno, Dios nos formó, por lo tanto, tenemos identidad, somos aceptados y amados. Dios tiene propósitos para nosotros. Activémonos en las oportunidades que nos presenta. Dios es la fuente de verdad. Definamos y defendamos principios ¿con qué? Con gracia y con verdad. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé la palabra correcta, la gracia, el amor, la verdad, porque acuérdate que el segundo mandamiento poderoso es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y créeme que es algo bien, bien difícil. Nos cuesta mucho trabajo porque yo soy la primera, habemos gente muy defectuosa, claro que sí, pero tenemos que nosotros demostrarle a esa gente como Cristo nos demuestra a nosotros el amor. Así como el Señor Jesucristo, a mí me conmueve Jesús, tan hermoso, cómo anduvo en esas aldeas de Israel con esa humildad. Si tú supieras, aquellas aldeas de tierra, aldeas donde él se metió con toda la gente, no creas que con reyes y príncipes, no, él anduvo con toda la gente sencilla, él anduvo sanando, sacando demonios, hablando su palabra, pero lo que a mí me viene a la memoria con ese amor, pienso yo, en sus manos santas. Imagínate tocar a los mismos leprosos para sanarlos. Él no tuvo temor a que se le pegara la lepra. Ay, claro, pues Él es Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras, Él nos demostró esa humildad y ese amor, esa gracia. El Señor es hermoso. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta ocasión, con esta clase, Señor, ayúdanos, Padre, a ser personas más sensibles con otros. Sí, Señor, sabemos que tú quieres que llevemos tu palabra con amor, con gracia, con verdad, y que no debemos de adaptarnos, mejor dicho, a la contracultura, a otra cultura, a la cultura del mundo, sino que nosotras
Debemos de estar bien definidas, debemos de defender con amor, con gracia y con verdad tus mandamientos, lo que tú ya nos dejaste, Señor, para poderlo aplicar con amor y repito, con gracia y con verdad a los demás. No, Señor, con tiranía, no con crítica, no discutiendo, no peleando, no dejándoles de hablar por lo que hacen, sino que tengamos nosotros esa tolerancia, tengamos esa paciencia que tú tuviste, Jesucristo. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos guíe a verdad, nos guíe con sabiduría para poder hacer lo correcto delante de ti, Señor. No podemos participar en lo que el mundo hace, pero sí podemos llevar tu palabra en medio de una generación maligna, Señor. Una generación que ha adoptado culturas que son contrarias a lo que tu palabra dice, Señor. Hay tantas cosas que hoy en día se ven como normales cuando no lo son. Sin embargo, vivimos, ya nos tocó estar en medio de estas generaciones y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que nos des ese poder, ese amor y esa fortaleza para poder salir avantes de estas situaciones que este mundo nos presenta cada día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Espero que haya sido de gran bendición esta clase.